Cordial saludo, haremos una revisión de la guía de práctica clínica para el manejo de hipertensión arterial primaria de acuerdo al sistema de seguridad social en salud en Colombia, algunos aportes de diagnóstico y tratamiento de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad de Hipertensión Europea y algunos detalles de la Asociación Americana del Corazón. Definición de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento sobrepasan los riesgos según los estudios clínicos. Algunos consideran que esta definición es arbitraria porque valores inferiores a los definidos en el concepto de hipertensión arterial pudiesen generar alteraciones o lesiones a órganos blancos, pero los riesgos del tratamiento farmacológico superan sus beneficios. Entonces se define hipertensión arterial como una presión arterial sistólica superior a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica superior a 90 milímetros de mercurio, esto medido en consultorio. Definición de hipertensión arterial según la cifra de presión arterial. Definimos como hipertensión arterial en la consulta a valores de presión arterial sistólica superior a 140 y o diastólica superior a 90. Caso diferente cuando estamos en pacientes en los cuales se está haciendo una medición de presión arterial ambulatoria, en los cuales una presión promedio de 24 horas superior a 130 de sistólica y o 80 de diastólica se consideran como hipertensión. Clasificación de hipertensión arterial en consulta y definición de grado de hipertensión arterial. Si tenemos un paciente en consultorio con presión arterial inferior a 120/80, pudiésemos decir que estamos ante una persona con una presión arterial óptima. Pero si por el contrario este paciente tiene 140/159 de sistólica y o 90/99 de diastólica, pudiésemos estar ante dos situaciones. Una, que se trate de un paciente con una hipertensión de grado 1, o dos, si el paciente no tiene daño a órgano blanco ni enfermedad cardiovascular establecida, pudiésemos estar ante un paciente con hipertensión de bata blanca. Por otro lado, si el paciente tiene 130/139 sistólica y o 85/89 de diastólica, este paciente pudiese tener dos connotaciones. Una, que sea un paciente con una presión arterial normal alta, o dos, que estemos ante un paciente con una hipertensión enmascarada. Es por esto que en mediciones frecuentes de presión arterial y la utilización de equipos electrónicos de monitoreo ambulatorio de presión arterial nos pudiesen ayudar a esclarecer estas situaciones. Pasando ahora a lo referido por la Guía de Práctica Clínica Nacional, en cuanto a la prevención nos hacen una pregunta. ¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo de hipertensión arterial? Y como punto de buena práctica nos refieren que estos factores son tener una edad mayor de 35 años, un incremento del índice de masa corporal, antecedentes familiares de hipertensión arterial y probablemente la ausencia de actividad física y el tabaquismo pudiesen contribuir a que se presente hipertensión arterial. Como punto fuerte a favor de la guía, limitar el consumo diario de sal a 5 gramos día puede ser aplicado en personas mayores de 18 años sin diagnóstico de hipertensión arterial y contribuiría a prevenir hipertensión arterial. La reducción de peso en personas con sobrepeso y obesidad también pudieran contribuir a la prevención de hipertensión arterial, no así la reducción del consumo de potasio, que no va a influir de forma importante en la prevención de hipertensión arterial, pero sí en el caso de los pacientes que son ya hipertensos, pudiese disminuir los valores de presión arterial de acuerdo a estudios clínicos. Como prevención también se recomienda realizar actividad física aeróbica más de 120 minutos por semana con el fin de prevenir hipertensión arterial, sobre todo en grupos de riesgo.
En cuanto al diagnóstico, como punto de buena práctica, se tiene que medir la presión arterial con equipos automatizados es superior a la medición convencional y que cuando hacemos la medición de presión arterial en el consultorio y evidenciamos presiones arteriales sistólicas entre 135 y 150 y diastólicas entre 85 y 95, es prudente el solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Esto para pacientes mayores de 18 años con sospecha de hipertensión arterial. Como punto fuerte a favor de la guía. Pasando al algoritmo de manejo, se recomienda en cuanto a prevención y diagnóstico de hipertensión arterial hacer una tamización en personas de más de 35 años con antecedentes familiares de hipertensión, con sobrepeso, sedentarismo y hábito tabáquico activo. La toma de presión arterial en el consultorio vamos a definir como hipertensión a todo paciente que tiene más de 140-90 milímetros de mercurio y no hipertenso aquel que tiene menos de 140-90 milímetros de mercurio, descartando a los pacientes que tienen menos de 135-85 en quienes se debe continuar la tamización de forma ambulatoria, recomendar la disminución de la ingesta de sal y el aumento de actividad física. Si el paciente tiene valores en consultorio entre 135 y 150 y 85-95, se recomienda la realización de un mapa para poder confirmar o descartar el diagnóstico de hipertensión. Ahora, si el paciente tiene más de 150-95, lo más probable es que estemos definitivamente ante un paciente con hipertensión arterial. En este paciente con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial en el primer trimestre debería descartarse la lesión glomerular. Esto se hace con la medición de la relación proteinuria-creatinuria o proteinuria en tira reactiva y si es positiva, con la realización de una albuminuria de 24 horas. Como segundo punto importante, se debe descartar retinopatía y cardiopatía hipertensiva, sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo, y esto con una valoración de oftalmología cada 2 años y una evaluación de la función ventricular y de la hipertrofia ventrículo izquierdo con un ecocardiograma. Si el paciente tiene hipertrofia ventrículo izquierdo, es necesario realizar ajuste al tratamiento, reformar la adherencia, hacer seguimiento y realizar un nuevo ecocardiograma en 6 a 24 meses. Es importante tener en cuenta también que personas con diagnóstico de hipertensión de más de 5 años, hipertensión grado 2, hipertensión refractaria, enfermedad renal crónica estadio 2 o superior, también debería descartárseles alteraciones a nivel de la función ventricular e hipertrofia del ventrículo izquierdo. En cuanto a la fundoscopia, idealmente debería ser realizada por un oftalmólogo. No se recomienda que un médico no oftalmólogo la realice y recomiendan también la realización del diagnóstico de hipertrofia ventrículo izquierdo a través de ecocardiograma, pero no de electrocardiografía. Tratamiento y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial. Pacientes diagnosticados con hipertensión arterial deben ser motivados a la realización de modificaciones a su estilo de vida, ya sea aumento de la actividad física, aumento de la ingesta de potasio, reducción del peso corporal, si tienen más de 25 de índice de masa corporal, reducción del consumo de sodio y reducción del consumo de alcohol. En cuanto al planteamiento farmacológico, se plantean dos situaciones. Una, pacientes con presión arterial sistólica entre 140 y 160 y diastólica entre 90 y 100, que no tengan factores de riesgo importantes. En ellos se pudiera iniciar con monoterapia, de ser posible diuréticos tiacídicos, para el ejemplo, hidroclorotiacida de 25 a 50 miligramos día o clortalidona mínimo 12.5-25 miligramos día. Ahora, si el paciente tiene más de 160-100 de presión arterial y tiene características de riesgo, se debe ofrecer combinación de antihipertensivos, preferir 2 medicamentos al aumento del primer medicamento o de uno solo, y la recomendación importante, no combinar IECA más ARA2.
En cuanto a la definición y evaluación de metas, importante la meta de reducción de presión arterial por debajo de 140/90. Esta es meta general para todos los pacientes, pero si tenemos pacientes con riesgo superior al 20%, edad mayor de 60 años o diabéticos, utilizando un método automatizado, la meta debería ser reducción de presión arterial por debajo de 130/80. Para la promoción de adherencia, nos recomiendan el uso de métodos automatizados e incluir en programas estructurados con equipos multidisciplinarios para mejorar adherencia y control. En cuanto al diagnóstico de retinopatía hipertensiva, el cuidado primario y rutinario de pacientes con hipertensión arterial estadio 1 no complicada, se recomienda no hacer fundoscopia para valoración del daño microvascular. Esta recomendación es fuerte en contra, diferente a los pacientes con mayor riesgo de daño cardiovascular, es decir, hipertensión grado 2 o hipertensión refractaria o en enfermedad renal crónica estadio 2 o mayor, se recomienda la valoración por oftalmólogo cada 2 años. En cuanto al diagnóstico de hipertrofia ventrículo izquierdo, no se recomienda el uso del electrocardiograma para el diagnóstico de hipertrofia y se recomienda el uso del ecocardiograma para dicho diagnóstico. Si se identifica en el paciente la hipertrofia ventrículo izquierdo, se debe repetir la prueba entre 6 y 24 meses después para evaluar la respuesta al tratamiento. En cuanto al diagnóstico de nefropatía hipertensiva, este debe hacerse el primer trimestre después del diagnóstico, descartar lesión glomerular y solicitar una orina parcial en donde se evalúe la proteinuria, creatinuria o la proteinuria por tira reactiva, y si alguna de las anteriores es positiva, confirmar con una albuminuria de 24 horas. Si se confirma este hallazgo positivo de albuminuria en orina 24 horas, se debe hacer un seguimiento anual con proteína de orina de 24 horas. El diagnóstico de lesión macrovascular por ultrasonido. En pacientes hipertensos sin síntomas de obstrucción arterial, no realizar estudios de ultrasonido vascular en el cuidado como una recomendación débil en contra. En relación a la estimación del riesgo cardiovascular, en hipertensos hacer estratificación del riesgo usando la escala de Framingham con una recomendación débil a favor. En relación al tratamiento, si el paciente tiene riesgo cardiovascular antes, entonces la meta para control de presión arterial es más intensiva y es de menos de 130/80. Como punto fuerte a favor se recomienda una dieta DASH o el consumo diario equivalente a potasio de hasta 4.7 gramos al día como parte del tratamiento antihipertensivo, siempre que no se incurra en un riesgo de hiperpotasía. Enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Como punto de buena práctica clínica, la Guía Nacional nos refiere que el uso de monoterapia está indicado en pacientes con presión arterial inferior a 160/90 y la terapia combinada para aquellos pacientes con presión arterial superior a 160/90, dado que esta pudiera generar una disminución del riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. La mayoría de las terapias antihipertensivas son favorables, excepto algún beneficio adicional que se ha evidenciado en los calcioantagonistas para la prevención de la enfermedad cerebrovascular, teniendo en cuenta también que algunas asociaciones de fármacos antihipertensivos serán más beneficiosas para algunas patologías en particular. En pacientes con disfunción renal y presión arterial superior a 160/100 se prefiere la combinación de fármacos antihipertensivos, excepto la combinación de un IECA más un ARA2, y siempre va a ser mejor combinar dos fármacos antihipertensivos que el aumento de dosis de un solo agente. En cuanto al seguimiento,
Se recomienda el uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial o el automonitoreo en casa y si hay exceso de variabilidad en otras mediciones o respuestas insatisfactorias o inciertas en el cumplimiento de las metas. Siguiendo con las metas, la guía nos recomienda que si se requiere tratamiento combinado, se debe usar una dosis única diaria o combinaciones fijas para aumentar la adherencia. Y la meta en pacientes mayores de 60 años con diabetes será tener una sistólica inferior a 140 por método auscultatorio o una sistólica inferior a 130 por métodos automatizados, teniendo en cuenta que para nuestro país no es muy viable en algunos casos utilizar combinaciones de fármacos como tratamiento general o para población general, cuando todos sabemos que muchos de nuestros pacientes ameritan 2 o 3 o más antihipertensivos, pero que para la mayoría de las ocasiones la dispensación de estos medicamentos se hace en tabletas individuales. En cuanto a los desenlaces y a la adherencia, como puntos de buena práctica se tienen intervenciones únicas o combinadas encaminadas a la educación del paciente, citas de control y contactos más frecuentes, educación y recordatorios para los profesionales, sistemas mejorados de administración de tratamientos, educación en automonitoreo y registro de presión arterial y recordatorios para medición, incrementan de manera significativa el control de la presión arterial. Como una recomendación fuerte a favor de la guía, nos dicen que para mejorar la adherencia y el cumplimiento de las metas se deben tener en cuenta en los programas equipos multidisciplinarios que impartan educación, motivación y soporte por personal entrenado. La guía tiene una única tabla de medicamentos en donde nos da una información somera de un fármaco por grupo farmacológico, dosis inicial, dosis máxima y número de dosis por día. Continuando con la presentación, vamos a revisar algunas recomendaciones sobre diagnóstico y tratamiento para hipertensión realizadas por la Sociedad Europea de Cardiología en asocio por la Sociedad Europea de Hipertensión. Un apartado interesante es el manejo de emergencias hipertensivas que ameritan reducción inmediata de la presión arterial, como lo es, por ejemplo, el evento coronario agudo, en el cual el plazo y objetivo de reducción de presión arterial es una reducción inmediata de la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio, teniendo como tratamiento de primera línea nitroglicerina o la betalol. Y otro caso que nos plantean es el manejo de eclampsia y preeclampsia grave y o síndrome de Hell, en el cual se amerita una reducción inmediata de la presión arterial sistólica por debajo de 160 y de la diastólica por debajo de 105, teniendo como tratamiento de primera línea el labetalol y el sulfato de magnesio y como tratamiento alternativo de emergencia el considerar el trabajo de parto. En relación al cribado y diagnóstico, la guía nos recomienda que personas con presión arterial óptima, es decir, presión arterial inferior a 120/80, la medición de presión debe realizarse al menos cada 5 años, si la presión arterial es normal, al menos cada 3 años, y si estamos ante una presión arterial normal alta, tener en cuenta el diagnóstico de hipertensión enmascarada, utilizando un método de medición ambulatorio, ya sea automonitoreo o monitoreo ambulatorio de presión arterial, y si el paciente tiene más de 140 de presión arterial, debemos tener en cuenta dos situaciones. Una, que no estemos ante un paciente con hipertensión de bata blanca o que efectivamente sea hipertenso, y para esto debemos tener en cuenta la necesidad de hacer mediciones frecuentes o seriadas en el consultorio, la utilización de monitoreo ambulatorio de presión arterial o automonitoreo. Pasando al tratamiento básico, la guía promueve por
la administración de terapias combinadas, dobles o triples, y que esto se haga idealmente con pocos comprimidos. Entonces, la primera recomendación es una terapia inicial con combinación de fármacos, 2 fármacos en el mismo comprimido, IECA o ARA2 más calcio antagonista, o un diurético, y que se considere monoterapia en pacientes con hipertensión grado 1, es decir, sistólica inferior a 150 y con bajo riesgo, pacientes ancianos o mayores de 80 años y adultos frágiles. Si el paciente no se controla, triple terapia en el mismo fármaco IECA o ARA2 más calcio antagonista más un diurético en la misma tableta. Y si estamos ante una hipertensión resistente, la tableta triple que habíamos visto previamente más espironolactona u otro fármaco. Nosotros sabemos que a nivel nacional tenemos estas combinaciones dobles o triples, pero que pues en la mayoría de los casos algunos de nuestros pacientes no tienen acceso a estos beneficios. En relación a ese tercer fármaco que se recomienda es la utilización de espironolactona 25 a 50 miligramos día u otro diurético o bloqueador alfa o bloqueador beta. En el tratamiento de hipertensión arterial y enfermedad coronaria sigue siendo recomendado el uso de 2 o 3 fármacos en un mismo comprimido como primer paso. El uso de 2 fármacos en el mismo comprimido, ya sea IECA o ARA2 más beta bloqueador o calcio antagonista, o calcio antagonista más un diurético o un beta bloqueador o un beta bloqueador más un diurético. En este primer paso, si el paciente tiene presión arterial inferior a 160 milímetros de mercurio o el paciente es anciano mayor de 80 años o es frágil, se pudiera considerar el uso de monoterapia. Si el paciente después del uso del primer paso no logra controlar sus cifras de presión arterial, pudiera considerarse la combinación de 3 fármacos de los anteriormente mencionados. Es importante considerar que los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y muy alto riesgo cardiovascular idealmente pudieran estar en triple terapia. Si el paciente no se controla con 3 fármacos, es decir, tiene una hipertensión arterial resistente, nos recomiendan esos 3 fármacos que se manejen en un único comprimido y una tableta adicional o un segundo comprimido en el cual se presente espironolactona o un diurético o un bloqueador alfa o un bloqueador beta. Y debemos considerar el paciente que ya está utilizando 4 fármacos o más para que sea referido a un centro especializado en donde se trate de determinar el motivo por el cual este paciente es resistente o no puede controlar sus cifras de presión arterial. En pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica se recomienda como primer paso un tratamiento doble en un único comprimido en donde se incluyan IECA o ARA2 más un calcio antagonista o IECA o ARA2 más un diurético, teniendo en cuenta los diuréticos de ASA para pacientes edematizados. Como segundo paso, si no responde a la primera terapia, un único comprimido con triple terapia, y como tercer paso, el comprimido con triple terapia más espironolactona o un bloqueador alfa o un bloqueador beta. Es predecible una reducción de la filtración glomerular y un aumento de la creatinina sérica en pacientes con enfermedad renal crónica que reciben tratamiento antihipertensivo, especialmente IECAS o ARA2, pero este incremento no debe ser superior al 30% de ascenso de la creatinina. Si eso fuese así, estos pacientes deberían evaluarse de forma inmediata porque probablemente estén cursando con una enfermedad renovascular. En cuanto al paciente que tiene hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el tratamiento inicial debería incluir un IECA o ARA2 más un diurético más un beta bloqueador
Y como paso 2, la adición de un antagonista al receptor de mineralocorticoides. Ahora, si el paciente está en etapas avanzadas de la insuficiencia cardíaca, es probable que ya el uso de antihipertensivos no sea necesaria, pero sí el uso de algunos otros fármacos que promuevan el manejo o el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y nos remiten a la guía de insuficiencia cardíaca. Para pacientes con hipertensión arterial y FA nos recomiendan tratamiento inicial en combinación doble en donde se incluyan IECA o ARA2 más beta bloqueador más calcio antagonista no dihidropiridínico o beta bloqueador más calcio antagonista. Nos hacen la salvedad que no se recomienda la combinación sistemática de beta bloqueador con calcio antagonista no dihidropiridínico como verapamil o diltiazem debido a la posibilidad de una reducción pronunciada en la frecuencia cardíaca. También se pueden utilizar beta bloqueador más calcio antagonista dihidropiridínico. En cuanto a pacientes que no se controlan con esta terapia, recomiendan terapia triple en donde se incluya IECA o ARA2 más beta bloqueador más calcio antagonista dihidropiridínico o un diurético o un beta bloqueador más un calcio antagonista dihidropiridínico más un diurético. En cuanto a los objetivos del consultorio o las metas que nosotros debemos tener en consulta, el primer objetivo debe ser una reducción de la presión arterial por debajo de 140/90 y en algunos casos idealmente llevar el paciente a menos de 130/80. Si el paciente tiene menos de 65 años, deberíamos pretender reducir la presión arterial sistólica por debajo de 120/129. En pacientes mayores de 65 años, el tratamiento antihipertensivo debería promover por presiones sistólicas objetivos entre 130 y 139, vigilando efectos adversos, y estos objetivos de presión arterial están recomendados para los pacientes con cualquier nivel de riesgo cardiovascular, con y sin enfermedad cardiovascular establecida. Todo esto con un nivel de recomendación alto. En cuanto a si se pretenden metas un poco más estrictas, se debe considerar un objetivo de presión arterial diastólica menor de 80 para todos los pacientes hipertensos independientemente del nivel de riesgo cardiovascular y de las comorbilidades. En cuanto a rangos de dosis y frecuencia de administración de fármacos, no se habla con detalle en la guía nacional. Una guía que sí tiene unos cuadros bastante interesantes es la guía de la AJA, en la cual evidenciamos el nombre del fármaco, el rango de uso y la frecuencia de administración, así como algunos comentarios para tener ciertos cuidados para la formulación. Gracias por su atención, que sigan teniendo un excelente día.